de ayer. Bueno, Rosengras es un gran exponente de todo esto, viene de ser abogado de grandes, Claro. de grandes empresas. Un paréntesis, antes de venir me fijé, mientras yo hablaba ayer de que Rosengras interviene en fallo de sus ex clientes, ayer hubo acuerdo de la Corte y Rosengras intervino de vuelta en un fallo de un ex cliente de un homenaje a sí, tu presentación en el Congreso. Mira, parece un No puede chiste, resistirse. pero No puede se puede resistir. Por si hay alguna duda, lo que está diciendo Ari, Rosengras fue abogado de grandes empresas argentinas, luego es presidente de la Corte Suprema, hoy no es presidente, pero es uno de los jueces, son 4 o son hoy. Son 4, sí. 4. No puede ocuparse de sus clientes. No puede juzgar porque es obvio que hay Sí. una relación. No puede por dos cosas. Primero porque está prohibido. Uh-huh. Y segundo porque es evidente que eso hace que no sea imparcial. Claro. Porque tuvo interés o tiene interés y te voy a mostrar un caso puntual. ¿Qué dice la ley? Porque ayer hubo mucha discusión entre los diputados de qué dice la ley. La ley es re clara, dice, serán causales legales de recusación haber sido juez defensor de alguno de los litigantes. Listo. No es muy complicada. Y no dice, pasado tantos años, Nada. ya podés, porque él un día inventó, Sí, bueno, sí. se cumplieron 5 años, ahora puedo ocuparme de los casos de mi cliente, y en los 5 años inventó él. Rosengras en una nota efectivamente les dice a sus colegas, che, pasaron 5 años, voy a intervenir en un caso de la empresa Claro, de AMX Claro. Ahora, en las cosas que nosotros ya publicamos, descubrimos que Rosengras, cuando publicó esta nota, que habían pasado 5 años, ya había intervenido en 21 casos de ex clientes. Con lo cual, no solo esta nota la inventó, el plazo de los 5 años, sino que ya lo había hecho. Ayer incluso Pablo Tonelli, que es uno de los defensores de Rosengras en todo esto, decía, bueno, pero la ley de ética pública dice 3 años, ¿por qué no le rige a los jueces? Bueno, primero porque no les rige, porque el Código Procesal, pero aún así, uno de los casos que nosotros publicamos, también de la empresa MX, muestra que Rosengras intervino el 22 de mayo del 2018 en un caso de un ex cliente que es AMX. Había pasado 1 año y medio desde que había asumido en la Corte. Por lo tanto, la cantidad de irregularidades de Rosengras en ese sentido y consentidas por la Corte Suprema es brutal. La última vez que nosotros publicamos eran 56. Yo sistemáticamente todas las semanas miro y siempre encuentro alguno. Por eso hoy encontré otro. Ayer la Corte firmó 468 fallos. Uno de ellos era de Pan American Energy, otro ex cliente. Pero nosotros encontramos 3 fallos de Telecom, 1 fallo de Artear, 3 fallos de Supercanal, 3 fallos de Claro, 3 de la provincia de Corrientes, 4 de la provincia de Santa Fe. Y ayer, y es un caso importante, porque Rosengras además fue abogado de la provincia de Corrientes contra el Estado. Un juicio que lo ganó la provincia de Corrientes por un tema de coparticipación, y Rosengras pide regulación de honorarios. ¿Sí? Los honorarios después te los tiene que regular la Corte Suprema una vez que ganaste el juicio. Ahora, Rosengras asumió en agosto del 16 en la Corte. Pidió regulación de honorarios el 23 de octubre del 17, o sea, ya llevaba más de 1 año en la Corte. Y mientras pide regulación de honorarios en una causa donde él fue abogado de Santa Fe, resuelve causas donde está involucrada la provincia de Santa Fe. Por lo cual, está resolviendo sobre alguien que le tiene que pagar un honorario. Claro. No solo que fue su ex cliente, Claro. sino que todavía le tiene que pagar un honorario. Claro. ¿Cuál es el interés de Rosengras? Que esa provincia le vaya bien, le vaya mal, apretarla para que le pague más, beneficiarla para que le pague más. O sea, es realmente muy, muy irregular. Tiene Además, una persona que va a juzgar al resto, antes que nada tiene que ser una persona moral. Este tipo son inmoral. Totalmente. Él y los otros 3. Porque en el caso por ahí más resonante, que nosotros lo hemos tratado mucho, que es el caso de las tarifas de telecomunicaciones, hubo uno de los diputados, Fernando Carabajal, que fue el que después se me quiso hacer el vivo, decía, bueno, no hay nadie que sepa mejor si un juez es imparcial que las partes en un juicio. ¿Alguien recusó al juez Rosengras en alguno de estos juicios? Y mi respuesta fue sí. Cuando el Estado argentino llegó a la Corte, porque el Grupo Clarín judicializó el decreto por el cual las tarifas de internet, cable y celular tienen que ser reguladas por el Estado argentino recusó a Rosengras, porque fue abogado del Grupo Clarín. Y los 3 otros jueces de la Corte, Rosati, Maqueda y Donizetti, avalaron que intervenga. Claro. Rosengras intervino, Claro. y hasta el día de hoy el Grupo Clarín te cobra lo que quiere
Porque estos cuatro tipos, ¿Quién fue que te hizo esa pregunta? el diputado Fernando Carabajal. Hay que explicarle que uno, antes de preguntar, tiene que conocer la respuesta del otro cuando son cosas públicas. Bueno, y vamos a pasar la parte también donde te quisieron apretar porque estuvo muy interesante. Estuvo divertido A también, ver, sí. la tenemos. Rosencrantz asume la Corte en agosto del 2016, pide regulación de honorarios el 23 de octubre del 2017 y mientras pedía regulación de honorarios en una causa de su ex cliente, resolvía causa de su ex cliente. Eso es lo que a mí me parece irregular. Yo voy a pedir que el testigo se abstenga a los hechos de los cuales tenga conocimiento directo. Respeto que como periodista y en términos de lo que puede ser una columna periodística tiene derecho a hacer las especulaciones y las hilaciones que son propias de la labor periodística. Pero acá no está haciendo una nota periodística, sino que está haciendo una declaración formal de carácter testimonial bajo juramento. Tiene la palabra el diputado Tailiade. Sí, Presidenta, yo también le voy a pedir a usted que le diga al diputado Carvajal que no intimida a nadie, que no deje trascender que está mintiendo el testigo y que en todo caso, si él considera que lo que está diciendo el testigo no tiene valor en términos probatorios, que lo ponga en un dictamen cuando terminemos las investigaciones, pero que no se haga el matoncito con el testigo. Tranquilízate, Tailade. Bueno, tranquilízate. gracias, diputado. ¿Se sintió intimidado por mis palabras? Si fue así, le pido disculpas. A ver, No, a vos no. No sé qué. Diputados. ya me ha pasado que un diputado de esta cuatro diputados de esta Cámara me hicieron una denuncia penal por mi trabajo, pidieron 6 años de cárcel para mí y otros 2 compañeros de trabajo, y aprovecho que estoy aquí y queda la versión taquigráfica porque nunca me citaron respecto de esa denuncia penal hecha por un diputado de su bloque, entiendo, el diputado Waldo Wolf y otros 3 diputados más, y nos hicieron una denuncia penal como presidente de la Comisión de la Libertad de Expresión. Tampoco eso nos intimidó, pero quería dejar constancia porque nunca nos habían citado en el Congreso Nacional para decir esto. A nosotros, el presidente de la Comisión de Libertad de Expresión, Waldo Wolf, y 3 diputados más del bloque del PRO, nos hicieron una denuncia penal por hacer nuestro trabajo periodístico, donde pedían hasta 6 años de cárcel. Así que quédese tranquilo que no me intimida. Acá es donde hay que ponerse de pie, ¿no? Quédese tranquilo que no me intimida. Y, Excelente. bueno, sí, estaba picante Carabajal. El muchacho, a ver, es un ex juez, fue candidato a gobernador en la provincia de Formosa y fue el que firmó la posibilidad de que cuando estaban en cuarentena estricta se abrieran las fronteras de la provincia y empezaran los contagios masivos. Es uno de los responsables, Patricia Bullrich, TN, y este hoy diputado, ex juez, de que los formoseños, en donde después de un año de pandemia había un solo muerto, cuando ellos liberaron todo, hubo 700 muertos en 2 meses. Este hombre mató formoseños. Sí, y también fue que denunció a Gildo Infram para que no se pueda presentar como candidato a gobernador cuando la Constitución lo permite. Y me parece bien, porque yo creo que en estas épocas, en donde además condenamos las cosas que se hacen, como pasó con lo de Insaurralde, qué sé yo, también hay que condenar que cuando fue eso, cuando Waldo Wolf nos denuncia y pide 6 años de cárcel, y él era el presidente de la Comisión de Libertad de Expresión, y desde ese lugar de diputados pide nuestra cárcel, nadie en diputados salió a bancar. Ni el jefe de la Cámara, ni el jefe de la bancada, nadie nos llamó, nada. Nos podían haber metido en cana. En ese momento yo dije, che, muchacho, sáquenlo de la Comisión de Libertad de Presidencia Comercial de Expresión. Es una vergüenza. No, se quedó. No pasó nada, así que está bueno que lo hayas dicho ahí para que quede. Sí, bueno. ¿Sigue siendo hoy? No, hoy ya no es, hoy es peor, hoy es Sabrina Ahmed, no sé cómo se pronuncia. Claro, esa te dispara directamente. Y no sé, pero Waldo Wolf se quedó en la Comisión de Libertad de Expresión, nadie pidió. Pero nadie hizo nada, ¿no? No tuvimos la oportunidad de ir ahí y defender. No, porque nos tendría que haber citado él. Claro. Lo cual, pero lo podían haber sacado también, lo podrían haber había sacado, mayoría, ¿no? Alguien podría haber presentado algún planteo y no. Claro. Y no, y la verdad que fue. Pero bueno, lo sumamos más allá del orgullo porque Ari sea nuestro compañero de trabajo, porque tiene que ver con esta degradación democrática. Yo no sé si son conscientes de que todas estas declaraciones que están haciendo se van sumando. Digo, cuando uno dice, si gana este van a perder derechos. Bueno, ya estás perdiendo derechos. Ya estás perdiendo derechos. Yo ayer contaba que Guzmán fue la tercera opción de Alberto.
que los primeros 2 que él tenía para ministro de Economía le dijeron que no por el lawfare. Porque no querían ser objeto de la difamación, de la persecución y qué sé yo. Entonces, parte de los problemas económicos que hayamos tenido tienen que ver con que es muy difícil, entre otras cosas, armar un equipo económico. A Sergio Massa le pasó lo mismo. Sergio Massa creo que fue la quinta opción, el número 2 que finalmente puso. Porque es muy difícil hoy armar gobierno para un gobierno nacional y popular por la degradación de la democracia, en donde se van perdiendo las libertades individuales, los derechos de defensa. Ahora resulta que va a ser legal que te espíen. Con lo cual no vas a poder hablar con tu abogado. Sí. Además No vas a poder armar tu defensa. hay algo más que tiene que ver con lo que charlábamos hace un rato de Rosenkrantz. Rosenkrantz como presidente o expresidente de la Corte, y eso derrama en todo el sistema de justicia argentino. Porque cuando la sociedad, esto lo hemos charlado en otro momento, cuando la sociedad pierde la confianza en la política, pasan cosas muy malas. ¿Sí? Pueden votar a un loco que anda con una motosierra hablando de vender órganos y demás, o hasta puede llegar a haber algún tipo de situación violenta en las calles. Ahora, cuando una sociedad deja de creer en la justicia, no en los políticos, sino en los jueces, en el árbitro, es todavía mucho peor y es todavía mucho más difícil de reconstruir. Porque te enojas con la política, volteas a los que están bien en otros y se cambia la ficha rápido. Claro. Ahora, cuando vos no crees que hay un árbitro, claro, entonces las reglas empiezan a valer cero. Y entonces ahí es cuando empieza a aparecer la justicia por mano propia. Ahí es cuando empiezan a aparecer... A ver, parte del problema que hay hoy en día con la vivienda no tiene que ver tanto con la ley, sino con que la justicia no es un árbitro. Entonces, si la inmobiliaria te quiere cobrar de más, si el dueño tiene cuestiones de justicia... No, bueno, todas esas cosas son vínculos sociales que se van rompiendo y que cuesta muchísimo desarmar. El Poder Judicial y la confianza en que la sociedad tiene un árbitro que dirime las diferencias que puedan surgir y que ese árbitro no está sesgado solo para un lado, genera rupturas sociales mucho más profundas que la desconfianza en la política. Claro. Con lo cual, parte de la tarea que va a tener, si llega a ganar el peronismo, si llega a ganar Sergio Massa en diciembre, va a ser reconstruir la confianza en la justicia, pero no solamente por el lawfare, porque no investigaron el asesinato, sino porque a nivel básico, hoy en día a vos te roban y no vas a hacer la denuncia porque sabes que total no vas a recuperar lo que te robaron y que claro, la persona probablemente no pague ninguna consecuencia. Te estafan, el dueño del departamento en el que vivís, un comercio con el que... y sabes que nadie va a responderte. Ves que eso mismo le pasa a las personas más poderosas e influyentes del país, le disparan en la cabeza y no se investiga. Bueno, ahí hay una cuestión que es mucho más profunda que la crisis política y que se está incubando y que si no se resuelve urgente va a tener consecuencias trágicas. Yo creo que es uno de los grandes temas que incluso genera mucha desilusión en el votante propio del gobierno. Porque obviamente vos no podés modificar el Poder Judicial desde la oposición. Sí podías desde el gobierno. Es un gobierno que se ha pasado 4 años denunciando la existencia del lawfare. Nosotros somos parte de esa denuncia. Pero todos los protagonistas del lawfare siguen en sus cargos, excepto Bonadío, que se murió. Claro. Todos. Claro. Stornelli está en su cargo. Stornelli está en su cargo. Que extorsionó gente. Hay pruebas de que participó de extorsiones. No solo, armó la causa del cuaderno, que yo, armó varias cosas, pero además extorsionó. Stornelli está comprobado que actuaba en tándem con personas que hoy están presas por una investigación, digamos. El único motivo por el cual él no está preso con sus ex socios es porque tiene fueros. Sí, pero claro, el resto de los que conformaban esa sociedad que está probada están presos. Los jueces Stornelli debería estar preso. Los jueces que se juntaban con Macri en Olivo. O sea, todas cosas que están probadas. Uno puede decir, bueno, Irurzun está todavía en claro, pero por ejemplo, Irurzun no lo hemos, o por lo menos yo, no lo hemos encontrado cometiendo delitos o irregularidades. No estamos de acuerdo con la doctrina Irurzun. Es un doctrinario. Es un doctrinario, está bien, pero ahí hay una cuestión, me pongo hasta interpretativa. ¿Estás defendiendo Irurzun? No, para nada. Yo no quiero defender del delincuente. Pero comparado con Stornelli. Entiendo. ¿Cómo le hablan a su público los periodistas de derecha? ¿Viste? Sí.
Pero- Correte el helado que tenés en la frente que te voy a explicar que yo no defiendo delincuentes. Pero, comparado con Stornelli, que hay carga probatoria de que participó de delitos, comparado con Brinsky Hornos, que está comprobado que se juntaban con Macri Claro. en Olivos, Claro. comparado con Ercolini, que está comprobado que viajó al Lago Escondido, comparado con Mike, que viajó al Lago Escondido, digo, tenemos de un montón hay mucha prueba. Rosenkrantz. Claro. O sea, hay mucha prueba para que no sigan en sus cargos, porque no tienen idoneidad para eso. Y no se ha tocado ni uno. Y es lo primero que hizo Néstor Kirchner, yendo 20 años para atrás. Claro. Lo primero que hizo fue decir, es imposible esto que decía Nico, no Con podemos recuperar. 22% de los votos. Claro, pero esto que acaba de decir Nico, que es imposible recuperar confianza Sí. política, Claro. fue lo primero que decidió Kirchner, sanear la Corte Suprema. La única, bueno, hizo 2 cadenas nacionales, una cuando fue la desaparición de Jerez, pero la única cadena nacional que hizo Kirchner fue para eso. Va a decir, esto no va más, y lo logró. Claro. Y yo creo que eso merma mucho. A ver, el que es opositor a este gobierno, al contrario, pero en el propio voto de lo que fue el 48% del 2019, yo creo que eso ha generado una desilusión grande de no haberlo cambiado. Y estamos a 3 meses de que termine el gobierno y esos tipos van a quedar ahí. Hay que ver si Massa gana. Lo hace y le... A mí lo que me da la impresión es que si no ganas Massa, la verdad que las posibilidades de que sigamos en democracia, no sé. A Es mí cuando muy- me dicen la gente de Milei, sí, vamos a una hiper y a un corralito, entonces ahí ordenamos todos los números. Yo, ustedes no se bancan una hiper, en corralito, ustedes caen. Ustedes caen. Yo solo hago un comentario chiquito vuelvo a Bullrich hablando del DNU, que muestra una ignorancia absoluta de cómo funcionan las instituciones en la República Argentina, pero se matan con Javier Milei y la verdad es que los dos están proponiendo lo mismo. Los dos dicen, si no me dan las mayorías en el Congreso, vamos a un plebiscito, vamos a un referéndum o lo saco por decreto de necesidad y urgencia. Lo cual puede derivar o que los dos decidan cerrar el Congreso de la Nación o que realmente con esa ignorancia que está mostrando Bullrich en todos los ámbitos de la gestión, en economía, en seguridad, en cómo funcionan las leyes, en cuáles son los atributos que tiene un presidente de la nación, si fuera a ganar ella estas elecciones, claramente ella no está en condiciones de manejar el poder ejecutivo. Por lo tanto, ella estaría sentada en un sillón de Rivadavia, pero ¿quiénes son los que efectivamente están atrás manejando los hilos de ese gobierno? Permitime no coincidir en algo. Yo no creo que Bullrich ignore la institucionalidad, creo que la desprecia. O sea, ella sabe perfectamente que lo que propone no corresponde a un Estado de Derecho. El tema es que... Ya saben ella que pueden hacer, no le- saben que pueden hacer lo que quieren. Están antecedentes. Bullrich tiene un doctorado en ciencia política de una Mirá. universidad pública. ¿Ah, sí? Tiene un doctorado Sí, sí, en ciencia política de la Universidad de San Martín. Mirá. No, yo no creo que se aburra Bullrich. No, Claro, no, claro. para nada. Ahora, qué mal habla, ¿eh? Sí, yo Sí, no la he hizo tratado hace en poco privado, no sé de ustedes. Yo sé, yo sé. ¿Habla igual? Nah, ¿O es una cuestión en público? por ahí le puede costar. Sí, tenés razón. que- Tenés razón. No es. Borja. En su momento. No, era porque una tiene el lenguaje parlamentaria- llano, simple, está bien. No, en su momento era una parlamentaria que tenía una profundidad Sí, discursiva mucho sí. más Tiene un grande que la que tiene problema, ahora. tiene un problema para hablar de economía, se siente muy insegura cuando habla de economía, entonces derrapa. Cuando uno se siente inseguro en algo, a veces Y se comete debe errores. sentir, Roberto, un poco respaldada también. Por No. las cosas que le hace Macri. Yo Bueno, creo que ella ha tenido una gran decepción política. Nico me habló de eso, pero bueno, son las 10 y 34. Mañana la seguimos. Igual me acabas de decir que hace un rato dio una nota, le preguntaron por lo que dijo Macri ayer y la respuesta fue bastante destemplada de Patricia. Macri dijo ayer que Carla. Sí, ahora lo vamos a debe escuchar. Vamos a ahora lo vamos a pasarlo. poner. Directamente ya habló del gobierno de Milei, Macri. La verdad, vos hablás con la gente, no quiero decir nombre porque son off, gente de primerísimo nivel del PRO, que te dice directamente, no, yo voy a votar a Milei. Mira, Yo hablé con alguien de primerísimo nivel del PRO que me dijo: yo no voy a votar a Milei, yo voy a votar a Massa. mira. Ahí venimos, dale.